Muy buenos días, estimada profesora. Mi nombre es Fernández José Francisco, junto con mi compañero Sarapura Rodrigo Javier. En este caso, vamos a trabajar sobre el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría está enmarcada, digamos, temporalmente en el periodo que va de 1947 a 1991. ¿Sí? Durante la Guerra Fría lo que sucede es un enfrentamiento en diferentes ámbitos, ¿no? Un enfrentamiento en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, ideológico y militar. La guerra, evidentemente, presenta a sus dos protagonistas, ¿no? No se trata de una guerra de dos países, sino de dos bloques. Es decir, un bloque occidental que está liderado por Estados Unidos y un bloque oriental que está liderado por lo que sería la Unión Soviética. Ambos bloques poseen una mirada ideológica totalmente diferente. Justamente por eso también hay un enfrentamiento ideológico, ¿no es cierto? En el bloque occidental, que está liderado por Estados Unidos, nos encontramos con una ideología capitalista, y por el lado oriental, del bloque oriental, nos encontramos con una ideología comunista. Entonces, el choque de estas dos visiones del mundo es lo que va a generar, digamos, una lucha constante por imponer la supremacía ideológica sobre el resto del mundo, ¿sí? Y de esta manera poder de alguna manera establecerse o posicionarse como una potencia mundial. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de Guerra Fría, estamos hablando de no son acciones directas o físicas, ¿no es cierto? O tangibles, por así decirlo, ¿no? Digamos que estos dos bloques se enfrentan, ¿sí? Pero se enfrentan sin ningún tipo de acción directa contra el otro. Esto, por supuesto, es lo que se denomina la Guerra Fría justamente, ¿no? Hay una puja por poderes, ¿sí? Teniendo como horizonte la imposición de lo que sería una ideología. Ahora, estos dos bandos, estos dos bloques, ¿sí? Se van a enfrentar también a través de lo que sería la carrera armamentística, ¿no es cierto? Es decir, armas nucleares, y que si bien, por eso se llama Guerra Fría, nunca hubo un enfrentamiento directo, sí hubo enfrentamientos indirectos a través de conflictos sociopolíticos, económicos, como por ejemplo la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, en donde sí nos vamos a encontrar con la participación, por ejemplo, de Estados Unidos, la participación de la Unión Soviética, ¿sí? Acá, por supuesto, vamos a enmarcar en diferentes periodos estos hechos. Por ejemplo, la Guerra de Corea la encontramos en el periodo de 1950 a 1953, en donde Corea del Sur, con la ayuda de la ONU, ¿sí? Va a luchar contra Corea del Norte, ¿bien? Que cuenta Corea del Norte con la ayuda de China. Y ahí, obviamente, en ese conflicto vamos a encontrar los intereses económicos, ideológicos y políticos entre la visión capitalista y la visión comunista. También vamos a encontrar otros hechos o procesos sociales que tienen la misma intensidad, ¿sí? Indirecta. Justamente por eso se llama Guerra Fría. Por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba en el año 1962, la Guerra de Vietnam, que es la más representativa, que va entre 1965 a 1975. Allí, por supuesto, en la Guerra de Vietnam encontramos como protagonista a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que están, digamos, o que ayudan a Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte, que tiene carácter comunista. Y allí, hay una serie de pujas que va a terminar como resultado la victoria de Vietnam del Norte, que estaba
a favor de la visión comunista en el año 1975. Pero bueno, son algunas particularidades que hay que tener en cuenta, sobre todo para considerar, para poder hacer un paneo de lo que es la Guerra Fría. Ahora, ¿cuáles son las características? Como dijimos, termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y los soviéticos empiezan a sospechar, digamos, un proceso de alianzas. Por esas razones que se generan los diferentes bloques, ¿no? El bloque occidental con sus intereses y con su ideología más de tipo capitalista, y después tenemos, por supuesto, el bloque, digamos, de la Unión Soviética, que es un bloque comunista cerrado. Hay una metáfora, digamos, que va a ser representativa de lo que es esto que se denomina Guerra Fría, ¿no? Y que es la metáfora de la cortina de hierro o telón de acero. Y justamente cuando hablamos de esta metáfora, hace alusión evidentemente a lo que sería la separación, ¿no es cierto? Esta cortina de hierro, telón de acero, es la separación, primero ideológica y después física, establecida obviamente durante la Segunda Guerra Mundial entre la zona de influencia no soviética en el este y los países occidentales. Ahora, ¿por qué se populariza esta expresión o esta metáfora? Justamente porque se genera, digamos, una ruptura ideológica en donde se divide la visión capitalista y la visión comunista. Pero por otro lado, esa división física va a ser visibilizada a través de diferentes experiencias o momentos, ¿sí? O formas de bloqueo comunista, como por ejemplo la construcción de alambrados, fosas, muros de cementos, alarmas eléctricas, instalaciones de disparos automáticos, minas que se extienden a lo largo de miles de kilómetros, ¿sí? Para evitar, por así decirlo, para evitar el fortalecimiento de la ideología antagónica al comunismo. Bien, y esto lo vemos reflejado efectivamente o como algo representativo, el muro de Berlín, que se da en Alemania del Este, ¿no? En donde los dirigentes comunistas lo que hacen es decretar una zona de prohibición, ¿sí? Levantan ese muro a través de alambrados y puestos de vigilancias, y de esta manera lo que hacen es controlar que no exista como una fuga masiva, ¿sí? De personas que piensen diferente, ¿no es cierto? Y esto lo que genera de alguna manera es las diferentes catástrofes humanas, ¿sí? Relacionadas a, por ejemplo, lo que sucedió durante la época de lo que sucedió, por ejemplo, en 1961, ¿sí? En fin, para seguir, cuando hablamos cuando estamos hablando justamente de la cortina de hierro, es eso, ¿no? Es el discurso para anunciar, primero que nada, la alianza contra el comunismo, ¿sí? Contra los soviéticos, y por otro lado esta intensa lucha y bloqueo comunista hacia aquellas personas o habitantes justamente en Europa que no compartían la misma visión ideológica, ¿no? Y esto se lo va a hacer lamentablemente desde el punto de vista físico, creando muros, amurallando, matando, ¿no es cierto? Ahora, otra de las características dentro de la guerra, nos encontramos con el régimen totalitario de Stalin, ¿sí? Por parte del comunismo, que va a buscar promover su ideología en los diferentes países, ¿no? Hay como una especie de expansión de la ideología comunista hacia Asia y parte de Europa. Justamente en la década de los 40 vamos a encontrar gobiernos, ¿sí? Instaurados bajo este régimen, ¿no? En Checoslovaquia, en Hungría, en Bulgaria, en Polonia, en Rumania,
en Alemania Oriental, ¿sí? Que van a intentar de alguna manera desestabilizar y debilitar a los Estados Unidos, que ya también hace su proceso de alianza y bloque capitalista. Obviamente, esta lucha constante, esta lucha invisible y fría, como justamente por eso la palabra Guerra Fría, Estados Unidos lo que hace para contrarrestar esta situación va a poner como en práctica diferentes líneas de acción, como por ejemplo un plan de contención que consiste en frenar la expansión comunista. Y obviamente el caballito de batalla tiene que ver con el plan Marshall, que va a buscar financiar la reconstrucción europea, buscando independizar a diferentes países europeos para debilitar este bloque comunista. Obviamente en la Guerra Fría hubieron periodos muy fuertes, ¿sí?, sobre amenazas de ataques nucleares, justamente porque por esta carrera armamentística y este antagonismo ideológico es lo que va a mantener, digamos, un imaginario social muy intenso, ¿no es cierto? Ambos bloques van a pasar a diferentes etapas desde el punto de vista económico. Bien, ahora nos vamos a encontrar con respecto a las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre el bloque protagonizado por Estados Unidos y la Unión Soviética? Estados Unidos, como dijimos, adopta la ideología capitalista, ¿sí?, y logra recuperarse rápidamente de lo que es la Segunda Guerra Mundial, justamente por esas razones, que la intención de Estados Unidos al crear un bloque es posicionarse como primera potencia mundial. Este régimen capitalista va a pasar por diferentes etapas económicas y sociales. Van a haber periodos de estanflación, ¿sí?, van a haber crisis por el petróleo, y por otro lado también va a haber un estancamiento en lo que es el valor del dólar en relación al oro. En cuanto a la Unión Soviética, también, como vemos, genera un bloque, ¿no es cierto?, comunista de carácter totalitario. ¿Cuál es el problema de la Unión Soviética desde el punto de vista económico? Es que no tiene mucho presupuesto para poder solventar los gastos de la guerra. Por otro lado, también tiene una economía bastante cerrada debido a esta visión absolutamente hermética, como lo es el comunismo. No acepta inversiones extranjeras y mucho menos de países aliados a Estados Unidos, por lo que esta economía de carácter cerrado se termina como estancando, ¿no?, evitando o estimulando un estancamiento en lo que es el desarrollo. Y después hay una guerra también económica dentro de la economía soviética, porque está la presión constante de Estados Unidos, ¿sí? Y acá encontramos dos hechos que es importante tenerlos en cuenta. En la Unión Soviética, por ejemplo, la muerte de Stalin genera un periodo de calma, ¿sí? Asume, si bien Gorbachev, que plantea algunos cambios estructurales como reformas, ¿sí?, ya nos encontramos con no sé si una ruptura, pero un debilitamiento muy intenso desde el punto de vista político y económico. El fin de la Guerra Fría, ¿sí?, va a estar justamente protagonizado por dos referentes políticos muy importantes en la época, ¿no es cierto? Justamente desde el lado estadounidense nos encontramos con la asunción de el presidente Reagan, ¿sí?, que es anticomunista, capitalista, bien, liberal, y que va a, durante toda su gestión, durante las elecciones y la asunción, va a promocionar lo que es la ideología capitalista y liberal, ¿cierto? Va a implementar políticas para incrementar los gastos militares, bien, para poder posicionarse bien en esta carrera armamentística, y de alguna manera su objetivo principal va a ser derrocar a todos los gobiernos comunistas existentes a través de esta promoción, ¿sí?, de la visión capitalista y liberal, ¿no es cierto? Y obviamente el fortalecimiento político a través de diferentes aliados, como por ejemplo Inglaterra. Bien, ahora,
¿Qué es lo que debilita o cuáles son algunas de las causas del fin de la Guerra Fría? Tiene que ver con la guerra de Vietnam, justamente porque la idea de Reagan es evitar lo sucedido durante esta guerra. Digamos que el bloque americano pierde la guerra, ¿no es cierto? Entonces lo que se busca es evitar nuevamente una nueva pérdida, una nueva derrota, y para esto se focalizan en ataques cortos de bajo costo, como intervenir, por ejemplo, en pequeñas guerras internas, como la guerra civil libanesa, ¿no? Invaden Granada, bombardean Libia, derrocan los gobiernos de Nicaragua y en Irán, ¿sí? Es decir, la idea del presidente Reagan es no involucrarse de forma directa y exclusiva en una guerra tan compleja como lo fue la guerra de Vietnam, sino involucrarse de forma indirecta, localizada quizás, en pequeñas guerras internas o locales. Ahora vamos por el lado de la parte comunista. La muerte de Stalin, ¿sí? La asunción de Gorbachev es lo que también va a debilitar o va a ser una de las razones por la cual termina esta Guerra Fría, ¿no es cierto? Gorbachev recibe a la Unión Soviética en una profunda crisis económica, justamente porque la economía comunista era una economía hermética, cerrada, que no recibe, digamos, aliados extranjeros, ¿sí? Entonces, lo que propone Gorbachev es una mirada reformista, ¿bien? Sí invierte en la carrera armamentística, pero considera de que la inversión excesiva de armamentos es lo que lleva a que la economía cerrada ya de por sí termine estancándose aún más, ¿no es cierto? La ideología reformista entonces lo que hace es promover, sanear la economía. ¿De qué manera? A través de la libertad de expresión, a través de la apertura política, a través de liberar la economía, ¿sí? Sacarla de esa burbuja, y evidentemente estos efectos o estas decisiones políticas o reformas es lo que va a dar fin a lo que es la Unión Soviética. Bueno, estimada profesora, esto ha sido todo. Le agradezco. Mi nombre es José Francisco Fernández Garnica y mi compañero Rodrigo Sarapura.